Hola, bienvenidos a una nueva edición de Hablando Claro. Soy Jessica Lockhart y estoy encantada de participar en una nueva edición de estas entrevistas tan humanas, tan profundas, tan extensas a veces, pero que tanto conocimiento y tantas ideas nos dan. Como sabéis, todos los meses abordamos un tema. El tema que estamos abordando este mes es el perdón, y esta entrevista se va a centrar en un aspecto del perdón que en la humanología nos parece importantísimo. El título de esta entrevista va a ser Perdona para sanar. Y para poder hablar de un tema tan especial, tan importante, un tema que conecta todo el cuerpo físico con el emocional, con el intelectual y hasta el espiritual, vamos a contar hoy con una persona que de esto sabe mucho y lleva muchos años trabajando en estos temas desde su perspectiva, sobre todo profesional, pero también humana. Estoy hablando del doctor Rodrigo Alcaraz, un colaborador habitual de nuestro instituto, que no solamente es psicólogo clínico, sino también doctor en neuropsicología clínica e hipnoterapia. Es periodista y licenciado en Ciencias de Comunicación Social, presidente de la Fundación Chilena Salvemos a las Personas, que se dedica a trabajar con personas con ideación suicida y depresión, director para Chile de la Red de Mentores en Línea Positiva, director internacional de emprendimiento del equipo global en Línea Positiva, representante de Chile para la Organización Mundial de la Familia, gerente general de la compañía internacional International Mental Company y panelista de radio y televisión, además de escritor e investigador de la salud mental. Como veis, no podíamos tener mejor invitado para abordar este tema de perdonar para sanar. Rodrigo, bienvenido a Hablando Claro. Qué placer que estés con nosotros. Encantado, Jessica, el gusto es mío. Te saludo desde mi querido Chile, en esta conversación tan importante, tan humana como perdonar para sanar desde dentro, desde el alma. Así es que a tu entera disposición para poder tocar estos temas que estoy seguro nos atañen absolutamente a cada uno de nosotros. Sí, lo primero que yo quiero abordar contigo, Rodrigo, es precisamente si hace falta de verdad perdonar para sanar. Es decir, si es cierto, y esto es algo que trabajamos en el Instituto de Humanología con muchas herramientas distintas, pero sí es cierto que no perdonar nos puede llevar a sufrir de síntomas físicos e incluso de enfermedades. ¿Es eso cierto, Rodrigo? Establezcamos eso primero. Efectivamente, porque nosotros como especie humana, Jessica, formamos parte como de los cuatro sostenes o soportes que tiene una mesa, por ejemplo. Nosotros somos mente, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando una de esas cuatro partes o patitas de esta mesa, ¿cierto? Quedan endebles, ¿cierto? O cojean literalmente, se produce lo que se denomina el síndrome de los Finzi-Contini, un síndrome que fue descubierto en Italia y que se traduce en algo como lo que no está del todo bien, simplemente no está bien. Algo está faltando, algo está careciendo, de algo se está en deuda en ese momento. Y lo más importante para la especie humana es la búsqueda o el sueño, el anhelo por buscar o encontrar de alguna u otra forma, independiente a la perspectiva que cada uno tenga, encontrar, buscar o reencontrarse con la felicidad. Y mientras existan estas heridas que son emocionales, estas heridas que están sin cumplir un ciclo, sin cerrar un duelo, Jessica, sin poder haberse cerrado sanamente, correctamente, sin duda esta mesa va a estar tambaleando, va a estar con algo pendiente, va a estar con cosas que no son sanas desde el punto de vista mental y que van a tener serias repercusiones físicas también. Sí, fíjate, porque una de las cosas que nosotros enseñamos en nuestro proceso de perdón absoluto en el instituto es que no se nos enseña a perdonar. Ni siquiera las religiones que tienen el perdón como base de sus doctrinas nos dicen cómo hay que hacerlo exactamente. Cuando somos niños,
pues no sé, hay una pelea familiar o entre niños, ¿no? Y los padres nos dicen, anda, pide perdón, y tú perdona, pero no se nos dice realmente qué significa ni cómo se hace. Entonces, la mayoría de las personas perdonan en primera instancia de forma intelectual, lo racionalizan, les parece lógico y conceden su perdón. A veces se perdona de manera emocional. Aun cuando intelectualmente o cognitivamente no nos parezca correcto lo que han hecho y no perdonaríamos porque no está bien, perdonamos quizá porque esa persona nos importa mucho, porque la relación nos parece más importante que la carga de la situación que se ha producido y decidimos perdonar. Y aún así, todavía hay ocasiones en las que ese perdón sigue siendo una carga para muchas personas. Nosotros explicamos que hace falta un perdón más profundo todavía, que es casi como una especie de perdón espiritual. Al final, Rodrigo, lo que explicamos es que no basta a veces con perdonar. Si tú te quedas con la carga a la espalda, si esa historia no la sueltas y la sigues cargando, acabas enfermando igual, ¿no es cierto? De todas maneras, es que has dado en el blanco, Jessica. El perdón requiere cultura, requiere educación, requiere psicoeducación, requiere formación, requiere preparación también. Porque toda la razón, cuando existe un conflicto entre hermanos, ¿cierto? Anda a darle la mano al compañero en el colegio, dele la mano y pídale perdón. Y generalmente la mano se da con la carita un poco torcida, mirando hacia otro costado y aceptando lo que fue impuesto, ¿cierto? Anda y pide perdón, ¿verdad? Quizás esa estructura o constructo mental está a través de los circuitos cerebrales construyendo otra idea mental cuando se es muy niño, Jessica, de que si no lo hago, no voy a poder salir a jugar. Si no lo hago, hoy en día me van a quitar el aparato móvil donde juego el día entero, llámese teléfono celular o tablet, o no voy a poder ir al cumpleaños del fin de semana o a la pijamada que hago en la casa de mi compañero o compañera. Entonces, como no ha sido educado desde los primeros años, es un punto realmente neurálgico, extraordinario este, Jessica, como no fue psicoeducado desde los primeros años, en la edad adulta el perdón está muy ligado a la conveniencia individual, a la conveniencia de cada uno, al objetivo que cada uno tiene. Voy a pedir perdón a mi pareja, ¿cierto? Porque no la quiero perder, a mi enamorada, al enamorado. Voy a pedir perdón, ¿cierto? Al líder político del partido, porque si no lo hago y no me pongo en buena con él, quizás se trunque mi deseo político de ir como candidato a tal o cual contienda política. Voy a pedir permiso o perdón a la familia. Voy a pedir perdón a la familia más que nada para no ocasionar problemas, para demostrarle a los demás lo buena gente que soy yo, a diferencia de él, o sea, todavía no me he sanado. Voy a pedir perdón a la jefatura o bien el compañero de trabajo que le dice, oye, ponte en buena con el jefe porque esto va a seguir y el único perjudicado puede resultar siendo tú. Entonces, el perdón como no fue educado, enseñado con un trasfondo, como muchas veces no se comentó el tremendo poder sanador que tiene el perdón. El perdón no está ligado a olvidar, porque el perdón, Jessica, no cambia el pasado, pero sí puede cambiar nuestro futuro. Y creo que ahí está la gran esencia, la gran enseñanza, esta súper gran cultura del perdón, que no es fácil en una sociedad que no ha sido educada para perdonar, que no ha sido instruida o enseñada para perdonar, no siempre resulta ser una tarea fácil. Fíjate, has dicho una cosa que es súper poderosa, importante de comprender, y es que tú has estado hablando de pedir perdón. Yo pido perdón porque quiero conseguir algo, se nos educa así. Pero una cosa es pedir perdón y otra cosa es perdonar. Hay muchas veces que la gente dice, es que yo no perdono porque no se me ha pedido perdón. Pero en realidad, que te pidan o no te pidan perdón, en el fondo da igual para perdonar. No es condición sine qua non que te pidan perdón para poder perdonar. Y al final, corrígeme si me equivoco como profesional, Rodrigo. ¿Es verdad o no es verdad que cuando de verdad auténtica y profundamente perdonamos, nos liberamos y nos empezamos a encontrar mejor
física y emocionalmente. Efectivamente, es que es así porque los circuitos cerebrales tienden a lograr lo que se denomina el equilibrio emocional. Se desarrollan inteligencias múltiples, inteligencia asertiva. Existe también esa capacidad de darse cuenta, de darnos cuenta, Jessica, de lo bien que se siente uno. Es como cuando existe una obra de bien social, ¿cierto? Ver sonreír a un niño, ver sonreír al adulto. Cuando se pregunta después de esta gesta o de este intento, ¿cierto? Y cómo te fue después de ir a pedir perdón, sabes que fue más fácil de lo que yo creía. Fue súper bonito, fue súper restaurador. Nos dijimos muchas cosas y lo más bonito fue el abrazo al finalizar. Muchas veces el freno y el gran torpe freno que tiene este paso que necesitamos dar para acercarnos al perdón, Jessica, es el orgullo que nos frena, esperar que el otro lo haga o yo no tengo por qué hacerlo. Él fue el que detonó la bomba, él fue el que comenzó, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y ese orgullo tiene otra consecuencia, una consecución que es mucho más dolorosa, que se asocia mentalmente a la humillación. Yo no me voy a humillar y esa humillación pasa a otra fase que es debilitar. Yo no me voy a mostrar débil frente a esta otra persona. Entonces, el orgullo, ¿cierto? Está muy ligado a la carencia de humildad. Y ahí es donde tenemos también los especialistas en salud mental y la sociedad en su conjunto, no solamente nosotros, Jessica, trabajar mucho el perdón como uno de los tantos miles de conceptos de lo que implica la palabra humildad. Humildad, decir me equivoqué, decir perdóname, humildad para decir, Jessica, ¿cómo hiciste esto? ¿Me lo puedes explicar? ¿Cierto? Jessica, te felicito. La verdad es que no lo entendí. ¿Me lo explicarías nuevamente? Es como la humildad, ¿cierto? De querer aprender, querer hacer algo nuevo, pero el orgullo, ¿cierto? Por no mostrarnos débiles frente a la humildad, porque se asocia a la humildad como una debilidad, y no es una debilidad. Es parte de la vida, es parte de todo este amplio abanico emocional en el que nos movemos las sociedades. Impacta fuertemente en los niños porque muchas veces cuando no se educa al niño, la sociedad termina castigando a un adulto algún día y ese adulto termina sufriendo. Se han perdido naciones por la falta de perdón, se han perdido familias por la falta de perdón, se han perdido parejas queriéndose, amándose, por dejar que el orgullo supere a la capacidad de perdonar. Y esto no es fácil, a todos nos ha costado alguna vez, a todos se nos ha hecho cuesta arriba dar este paso importante, ¿cierto? Yo ya lo perdoné, pero no me atrevo a hablar con él. Yo lo perdoné internamente. Entonces es como decir, Jessica, yo le amo, yo le quiero, pero a mi manera. Pero es importante que la otra persona también lo sepa. Bueno, fíjate, ahí nosotros en el instituto no estamos tan de acuerdo con eso, Rodrigo. Nosotros decimos que el perdón es siempre una tarea individual, porque cuando tú tienes una rabia, un dolor, un enfado con alguien, al final, muchas veces, ese alguien ni sabe que tú estás enfadado o dolido, ni es consciente de ello muchas veces. Han actuado de una determinada manera que a ti no te ha parecido correcta y quizá a veces incluso durante años tú has llevado ese resquemor en tu interior, estás enfadado con esa persona, estás dolido, estás airado y en el fondo al único que le está haciendo daño esa rabia es a ti, porque esa persona no es ni consciente de que tú estás enfadado. Entonces hay veces que una persona se puede pasar temporadas enormes, larguísimas, con ansiedad, con estrés, con unas cantidades de cortisol y de norepinefrina altísimas porque están todo el día furiosos, cuando en realidad la persona con la que están enfadados ni siquiera sabe que lo están. Entonces ahí es donde nosotros, Rodrigo, decimos que el perdón en realidad es una tarea individual y que el perdonar, independientemente de lo que le pase a la otra persona, te va a liberar a ti y te va a dar a ti la paz y te va a permitir a ti sanar.
que al final haya hecho lo que haya hecho la otra persona. Eres tú el que tiene que decidir, quiero soltar la historia, porque a ti te está haciendo daño. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que el perdón es como el duelo. De hecho, es una forma de duelo, porque la palabra duelo proviene de dolor, definitivamente. Y esas emociones son totalmente individuales, ¿cierto? Es parte de un proceso. Perdonar requiere un tiempo, requiere de una preparación, como siempre sostengo, de una planeación, que es el plan de acción. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? ¿De qué manera? Nadie puede obligarte. Por eso es que cuando partimos esta conversación tan humana, Jessica, dijimos que cuando los niños discuten o pelean, se le manda a perdonar y se tiene que cumplir la expectativa que el adulto tiene, ¿cierto? Y ese adulto también tiene otra expectativa asociada a la conveniencia, de que el entorno diga, mira, que educa bien, que cría bien, tomó cartas en el asunto inmediatamente y no lo hizo esperar, lo mandó a pedir perdón, pero automáticamente. Entonces, esa expectativa personal muchas veces transgrede esta opción individual de enfrentar el perdón como se enfrenta el duelo. El perdón es de cada uno, ¿cierto? Es como la enfermedad. Cuando algunos, un caso muy cercano, atendí a un paciente oncológico con un cáncer terminal. Y su esposa me dice, doctor Rodrigo, yo no soy partidaria de la quimioterapia. No quisiera que a él le hagan quimioterapia. Yo creo en lo que usted hace, que es el trabajo de hipnosis clínica para fortalecer su sistema inmunológico. Yo creo en las energías. Yo creo mucho en lo alternativo, más que en la ciencia. Usted como doctor lo podría persuadir. Usted como doctor le podría decir a él que no se haga la quimioterapia. A lo que yo le respondí, Jessica, tal vez yo pueda pensar como tú y se respeta tu opinión, pero la enfermedad es de él. Y él, en su afán por vivir, va a querer aferrarse y agotar lo científico, lo alternativo y lo que esté a su alcance por mantenerse con ustedes porque le ama demasiado. Y costó entender, y nos cuesta entender porque el afán de expectativa, ¿cierto? Que muchas veces tiende a ser o colectivo o personal, transgrede algo que es supremamente más personal, la decisión de cada uno por dar el paso en el momento correcto. Hay gente que el perdón lo guarda, lo mantiene para el cumpleaños de la persona a la cual se le quiere pedir perdón y llega con la tortita cubriendo su rostro con las velas, generando también un efecto sorpresa y que a veces también está marcado por la expectativa de lo que él se trazó, de lo que él quiere generar, la cara que van a poner todos cuando nos demos el abrazo, por ejemplo. Entonces, volvemos a este origen, que es como la génesis, Jessica, de lo importante que es educar los procesos individuales. ¿Y sabe por qué tiene que ser así? Porque cuando nosotros logramos trabajar fuertemente, educarnos fuertemente en lo que yo denomino la victoria privada, nuestra propia victoria privada, recién estamos preparados para lo que la sociedad hace primero, la victoria pública, manifestarnos públicamente, emplazar a los demás, levantar la mano en medio de un discurso, realizar una interpelación pública, pero nada de eso va a ser posible, incluso las manifestaciones colectivas, que son democráticas, por cierto, pero si no se ha logrado la obtención de la victoria privada, que es personal, como bien lo planteabas tú, Jessica, va a ser poco probable obtener quizás un triunfo o un contento total cuando vamos por la victoria pública sin haber trabajado la primera. Sí, y ahí también nos tenemos que preguntar por qué me está costando tanto perdonar. Porque muchas veces las personas no perdonan porque esa rabia, esa ira, ese enfado, de alguna forma les está aportando algo a ellas. Sí, muchas veces yo me he encontrado con clientes que vienen a mi consulta y que me dicen, es que yo en el fondo no quiero perdonar. Yo no quiero perdonar porque no se lo merecen. Entonces se enfadan, ¿no? Y yo les digo, a ver,
esta rabia, esta ira, este enfado que estás sintiendo ahora, ¿para qué te sirve? Pues hombre, me sirve porque me siento más fuerte. Y así si alguien me ataca me puedo defender o puedo confrontar a la persona que me ha hecho daño. Entonces ahí nos encontramos con que hay gente que toma la decisión consciente o subconscientemente de no perdonar, porque ese no perdón y esas emociones que genera les sirven para algo. La pregunta en este caso, Rodrigo, es: estamos hablando de perdonar para sanar. Si decidimos no perdonar porque esas emociones que nos aporta el no perdonar nos sirven para algo, ¿no estamos echándonos piedras sobre nuestro propio tejado? Sin duda, porque debe ser perdonar para sanar, más que perdonar para demostrar. Usted no necesita demostrar, usted necesita mostrar, que es distinto lo bien que está al dar paso así de importantes. Porque muchas personas al no perdonar se guardan esta emoción tan grande y le echan precisamente piedras, y no solo piedras, adoquines, ladrillos a esa mochila y al tejado también, y lo van cargando día y noche. No olviden que cuando hay personas que dicen yo prefiero dormirme o consumo alguna sustancia, algún fármaco, ansiolítico, o bebo alcohol para dormir y olvidarme de todos los problemas y todo lo que me aqueja y que me está afectando. No debemos olvidar que el cerebro permanece inconsciente en ese momento, pero continúa aún trabajando con cada una de las conexiones neuronales, los circuitos cerebrales, las células de nuestro cerebro que están 100% operativas en ese momento. Entonces, este reprimir, este no dar el paso, muchas veces generado por otro tipo de expectativas e incluso inseguridades, profundo dolor, porque por ejemplo quien tiene miedo al abandono, Jessica, dice yo no perdono y corta relaciones a veces por nada con ciertos familiares. ¿Para qué? Para que la pareja, la compañera íntima lo vea y diga, wow, este sí que tiene carácter. Si corta relaciones con su familia, así mismo las puede cortar conmigo. Entonces, mejor no le busco pleito. ¿Y qué produce esto? Muchas veces esa dependencia, codependencia emocional, afectiva, ¿verdad? Donde él se siente tan inseguro que ejerce un no perdón para poder manipular y retener una relación más por la fuerza que por la razón, muchas veces. Entonces, esto es múltiple y es súper rico hablar de esto, la verdad, porque tiene tantas aristas, Jessica, que son estos como laberintos, como circuitos que van afectando y esa persona lo que está produciendo es así un tumor cerebral o está generando daños coronarios literalmente al corazón, porque la respiración se acelera, porque se aceleran todos los circuitos, el sistema inmunológico, el metabolismo, el estómago con sus ácidos, por ejemplo, porque la persona al repetir el no perdonar, el no querer sanar, literalmente, cuando se encuentra con esa persona que es el blanco, la persona elegida para no perdonarle, para no querer sanar, se produce obviamente un nivel de nerviosismo donde por mucho que el rostro disimule, esa procesión va por dentro muchas veces. Y no solamente cuando nos encontramos con la persona que nos ha hecho daño, porque, como bien sabes tú, muchas de las personas que no perdonan tienen la costumbre de rumiar el pasado y de meterse en la película una y otra y otra y otra y otra vez para retroalimentarse y para sentirse fuertes en esa certeza de que no han perdonado. ¿Ves? Es que yo no he perdonado porque me hicieron esto y aquello. Y en ese recordar la historia, en el fondo, siguen segregando las sustancias que tú acabas de explicar, siguen encogiendo los músculos y tensándolos y siguen provocando un daño físico, intelectual, emocional y espiritual que si realmente se plantearan perdonar, les podría liberar de todas esas cargas. Así, cuando hablamos del perdón, Rodrigo, como médico, como psiquiatra, como psicoterapeuta o psicólogo, ¿cuáles dirías tú que son las principales ventajas para la salud de quien sí se anima a perdonar?
libera obviamente una carga de estrés impresionante, ¿cierto? Que se carga en los hombros o estas piedras sobre el tejado, a las cuales hacíamos alusión. Se liberan los niveles de ansiedad generalizada, que muchas veces el pensar en estas emociones que son negativas retardan el sueño, la higiene del sueño, generando insomnio, generando muchas veces el consumo de sustancias, excesivo consumo de cigarrillo, en muchos casos, ¿cierto? La gente cuando está molesta fuma hasta con más prisa, las bocanadas de cigarrillos son mucho más grandes, generando un cuadro ansioso. Muchas veces el consumo de alcohol o devolviendo esa herida a otra persona. O sea, yo tengo un problema con X persona y llego a descargarme quizás a casa, con los hijos, con la familia, con la mascota, con el entorno, le toco la bocina fuertemente y regaño al del vehículo que está antecediéndome. Los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, la prevención para una depresión tremenda, porque estos son sentimientos de angustia y la angustia es exceso de pasado, es exceso de pasado. Esa persona que no gestiona el perdón no lo vio en sus primeros años de vida, en su infancia. Le es un escenario totalmente desconocido, Jessica. Esa persona tiene crisis de angustia, crisis de ansiedad, altos niveles de estrés, tiene miedo también, mucho miedo. Cuando uno no se acerca al perdón, es muchas veces por miedo a que le rechacen, por miedo al ridículo, por miedo a que no le acepten el perdón, que le dejen con la mano estirada o con el abrazo sin otorgarlo finalmente. Puede gestionar la angustia al perdonar, porque la angustia, como dije, es exceso de pasado y la ansiedad exceso de futuro. Y el perdón, como dije anteriormente, no cambia el pasado, el pasado está ahí, no se le puede agregar ni restar una sola coma. El futuro es el que no está escrito y el perdón puede que sí lo cambie. Tal vez no entre ustedes, entre las personas que tuvieron el conflicto, pero sí en la persona que da este paso sumamente importante. Y la ventaja, yo diría más importante, y me la dejo para el final, Jessica, es ser ejemplo, porque el ejemplo no se puede imponer. El ejemplo es una fuerza humana que arrastra a través de lo que nosotros mostramos. Qué lindo papá que le pudiste perdón o pedir perdón a tal persona. Qué lindo papá que gestionaste el perdón de esta u otra forma. Es el mensaje que nuestros niños debieran dar en algún minuto, ¿cierto? Va disminuyendo los niveles de descontrol, va en el fondo despotenciando el trastorno adaptativo porque nos adaptamos a una sociedad mejor desde lo privado, desde la conexión mental que nos pertenece, que es propia. Y por sobre todas las cosas, Jessica, mejora el concepto de libertad. No se hace una doble cárcel, no se está en presencia de una cárcel sin rejas, porque perdonar significa también una liberación, significa dar el alta, significa dejar fluir, que todo fluya, que nada influya en un proceso de bienestar. Pues fíjate tú todo lo que acabamos de decir que implica el perdón a la hora de sanar. Entonces, a los que nos están escuchando y que están viendo esta entrevista, yo les animaría a que se plantearan por qué no están perdonando. Con todo lo que hemos hablado, todo lo que nos acabas de explicar ahora, Rodrigo, ¿cuál es tu excusa para no perdonar o no perdonarte? Rodrigo, doctor Alcaraz, mil gracias por esta interesantísima entrevista, por todo este conocimiento que has compartido hoy con todos nuestros lectores y todos nuestros espectadores. Es una de las muchas entrevistas que tendremos contigo para seguir profundizando en temas humanos. El tema del perdón es fundamental, como acabamos de comprobar. Y una vez más, desde el Instituto, gracias por compartir, gracias por estar aquí, gracias por ser uno de nuestros colaboradores. Gracias.
Muchas gracias a ti, Jessica, y un abrazo a todos y a todas. Que el perdón sea una bonita forma de cerrar este año 2023. Así es, que vayamos cerrando todos esos capítulos abiertos de nuestra vida en los que hay cargas que no hemos soltado para empezar a liberarnos y, como nos ha explicado el doctor Alcaraz, empezar a ser más felices. Nos vemos en la siguiente edición de Hablando Claro. Soy Jessica Lockhart, directora del Instituto Internacional de Humanología y del Club Más Humanos. Hasta la próxima.